perfil a la libertad de expresión internacional de este año sea Charlie Hebdo, el que entregaremos en pocos minutos a uno de los sobrevivientes de su redacción, a Antonio Fischetti, que está aquí con nosotros, nos hace reflexionar a los periodistas de noticias duras sobre la fuerza que tiene la prensa satírica y cómo ella viene a llenar un vacío de significación que nosotros los periodistas de noticias no dejamos de llenar y la audiencia reclama. El principal órgano de oposición al fascismo en Italia fue una revista satírica. Se llamaba Becco Gallio, que es pico amarillo, que resistió durante 7 años hasta su clausura en 1931. En las dictaduras sudamericanas, también las publicaciones satíricas fueron la vanguardia de la resistencia a la censura. Con la célebre para nosotros revista Humor, o en Brasil la revista O Pasquim, o en Chile la revista The Clinic, por la clínica donde estuvo detenido 2 años Pinochet en Londres, que vino a interpretar, aunque tardíamente, ese sentimiento de malestar social. En la España de la dictadura de Franco, la revista satírica El Papús fue su más urticante desafiador, y desde la apertura democrática, la revista satírica El Jueves, y con la crisis actual que hay en España, emergió una nueva revista satírica muy exitosa que se llama Mongolia, que juntas, y voy a citar textual una crítica que se hizo sobre ellas en el New York Times, destripan los mitos, posturas y privilegios cimentados durante la transición española. Charlie Hebdo es heredera del legado aún vigente de la revista satírica Le Canard Enchaîné, que este año casualmente cumple 100 años. Y los lemas de esta publicación, de este pato encadenado, que sería la traducción de su nombre, es: la libertad de prensa solo se desgasta cuando no se la usa. Y le dice en su tarifa de publicidad a los anunciantes textualmente, recuerden que en su nombre está la palabra pato: tendrás mi pluma, pero nunca tendrás mi piel, en alusión a que podrán comprar publicidad, pero nunca torcer la línea editorial. En esta época, donde las técnicas digitales permiten a todos ser un editor, sumado a la menor censura, aunque exista, pero mucho menor, que existe en Internet y en la web, son las redes sociales donde se parodia las noticias, remixándola en absurdos y exageraciones que dejan al descubierto el verdadero sentido de los hechos enmascarados. Pero el dibujo y la palabra profesional siguen siendo el mayor aguijón. De hecho, la primera revista satírica argentina, lanzada en 1863, se llamó El Mosquito, y que más ardor produce en las zonas de confortabilidad de las distintas sociedades. El humor es una herramienta cultural de las más subversivas que existen. Por eso la sátira periodística es insustituible a la hora de crear controversias y desafiar el sistema. También, como consuelo, es mejor muchas veces reír que llorar. En el caso específico de Charlie Hebdo, el asesinato de gran parte de su redacción el 7 de enero pasado por fundamentalistas de la rama yemení Al-Qaeda, y voy a leer textual, como venganza por el honor sikh del profeta Mahoma, fundador del Islam, nos retrotrae al medioevo. Por entonces, en Occidente, aún más en Italia por el Vaticano, la crítica antisistema era la crítica anticlerical. El catolicismo evolucionó aceptando la mirada antidogmática del otro y dejó atrás las acusaciones de herejía que hacía e instituciones como la Inquisición. Fue la persistencia en la rebeldía a ese dogmatismo lo que permitió esta evolución del catolicismo. Ojalá la sangre derramada en la redacción de Charlie Hebdo, como la de los periodistas que murieron y todavía siguen muriendo en el mundo desafiando cualquier forma de censura, escandalice a la sociedad, la avergüence y le permita seguir evolucionando. Pedimos al señor Jorge Fontevecchia que se quede en el escenario para entregar el premio Perfil a la Libertad de Expresión Internacional, que es a la revista Charlie Hebdo, en la presencia de su columnista Antonio Fischetti.
Charlie Hebdo, semanario satírico francés fundado en 1992. Según su director, hasta este año su redacción refleja a todos los componentes de la izquierda plural, incluso a los abstencionistas. Su labor fue motivo de juicios, debates por la libertad de expresión, acusaciones de provocaciones a facciones religiosas y atentados. El más grave fue el 7 de enero de 2015, cuando 2 encapuchados entraron a la sede parisina y asesinaron a varios integrantes de su staff. Antonio Fischetti, que viajó para recibir el reconocimiento, es investigador y profesor en física, especializado en acústica y periodista científico. Trabaja desde 1997 en Charlie Hebdo, donde redacta particularmente crónicas de ciencia y más precisamente sobre la ecología. También es autor de un manual de acústica, libros de divulgación y documentales. Escuchamos su palabra. No hablo muy bien español, pero me gusta hablar español. Me siento muy honrado de recibir este premio Perfil por la libertad de expresión y se lo agradezco en nombre de todo el equipo de Charlie Hebdo. La libertad de expresión es un principio que nos guía en diario en Charlie Hebdo. Sabemos que numerosos periodistas en numerosos países pagan con su libertad y con su vida por usar esta libertad de expresión. Pero en un país democrático como Francia no pensábamos correr tales riesgos como periodista o dibujante. El 7 de enero de 2015 todo cambió. Por primera vez en la historia de la prensa, la totalidad de la redacción de un periódico fue diezmado en sus propios espacios. Aunque nuestro director, el dibujante Charb, había recibido numerosas amenazas personales, no era él el único blanco del ataque, sino el periódico entero. Todos los sobrevivientes de Charlie Hebdo deben a la casualidad el hecho de estar vivos hoy. Uno por llegar tarde ese día, el otro por estar de vacaciones, el otro por salir a fumarse un cigarrillo o bien por conseguir esconderse debajo de una mesa. Y cuento a mí, quiso la casualidad que ese día presenciara los funerales de mi tía. En Charlie Hebdo siempre tuvimos presente el riesgo de atentado. Vivíamos con ello, pero como cualquiera no imaginábamos que una tragedia de semejante magnitud pudiera ocurrir. Hasta principios de los 2000, nuestra libertad no se veía limitada más que por los riesgos de acciones judiciales presentadas en la mayoría de los casos por movimientos integristas católicos de extrema derecha. Todo cambió con la progresión del terrorismo islámico a escala mundial. En 2006, caricaturas de Mahoma nos valieron un pleito muy mediatizado que ganamos brillantemente. Después de lo cual empezamos a recibir cada vez más amenazas físicas. En noviembre de 2011, Charlie Hebdo fue víctima de un incendio criminal a raíz de las caricaturas de Mahoma. Y luego, pues, hubo el punto culminante del 7 de enero. 8 periodistas y dibujantes de Charlie Hebdo fueron matados por usar el humor, con el fin de denunciar el terrorismo islamista. A este respecto, algunas precisiones me parecen necesarias. Ciertas personas nos acusan de islamofobia por hacer caricaturas de Mahoma. Semejantes acusaciones son injustas e insoportables para nosotros. En Charlie Hebdo hacemos la diferencia entre, por un lado, la sátira de las religiones como ideas
que consideramos como esenciales para la democracia, y por otro lado la difamación hacia individuos o hacia una población, lo cual tiene que ver con el racismo contra lo que siempre estuvimos luchando. Respetamos a los individuos como personas, pero elegimos utilizar plenamente la libertad de expresión para la crítica y la sátira de las ideas. Desde el 7 de enero sabemos que esto no puede costar la vida. Llegamos a ser, a pesar nuestro, un símbolo de la libertad de expresión, pero hubiéramos preferido pasar sin ello, porque este símbolo lo costó la vida a nuestros amigos. Los terroristas gritaron: "On a tué Charlie", matamos a Charlie. Decidimos quitarles la razón siguiendo cada semana la publicación de la revista, porque estamos convencidos de que si cedemos en nuestras convicciones, son los terroristas los que ganarán terreno. El premio que nos atribuyen hoy nos ayudará a seguir luchando con aún más fuerza. En nombre de todo el equipo de Charlie Hebdo, otra vez les doy las gracias.